Bueno, y en el contexto del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el estudio Suicidio y Cuarentenas durante la pandemia por COVID-19 en Chile, que fue desarrollado por investigadores del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, reveló que en 2020 el número de suicidios descendió en un 16%. Para hablar sobre esta materia estamos con Álvaro Jiménez, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales e investigador del Núcleo Milenio de Desarrollo Social, el DESOC. ¿Cómo le va, Álvaro? Bienvenido. Hola Marcelo, contento de estar en tu programa. Bueno, muchas gracias también por su tiempo, Álvaro, y también por estas temáticas que son tan relevantes en nuestro país, donde, bueno, durante años hemos conocido estadísticas que, bueno, nos colocan dentro de los países donde más, bueno, la gente atenta contra su vida, sobre todo adolescentes, y ahora hemos descubierto a personas de tercera edad también que están cometiendo este tipo de actos. Álvaro, a ver, es una tremenda noticia este descenso, un 16%, pero nos indica muchas cosas este 16%. Solamente recordar que estuvimos casi un año recluidos todos en nuestras casas. ¿Cómo ven esta cifra y cómo la interpreta usted? Bueno, en primer lugar, habría que poner estas cifras en contexto y mirar las tasas la evolución de las tasas de suicidio durante las últimas décadas. Y lo que uno observa es que entre el periodo que va del 2000 al 2010 hubo un crecimiento aceleradísimo de las tasas de suicidio en Chile, en particular en la población adolescente, que era precisamente lo que tú comentabas. Pero luego del 2010 al 2019 hay un descenso en distintos grupos de edad, excepto en los adultos mayores, en donde continuaba aumentando el suicidio. 2020 representa un año particular, bueno, es el año del inicio de la pandemia, y lo que observamos es que, contrario a todo lo que uno podría haber pensado por sentido común, e incluso a diferencia de lo que nos decían varios informes internacionales, incluidos algunos informes de la OMS, hubo un descenso del suicidio en gran parte de los países, sobre todo en los países de ingresos medios, medios altos, incluido Chile. Muchos organismos internacionales decían que el suicidio iba a aumentar porque varios factores de riesgo del suicidio aumentarían en pandemia. Por ejemplo, el empeoramiento de la salud mental de la población, la pérdida de ingresos, la pérdida de empleo, etcétera. Y uno hubiera esperado que aumentaran y, sin embargo, como tú bien decías, hubo un descenso del 16% y llegamos a una de las tasas de suicidio más bajas de las últimas 2 décadas. Oye, bueno, ¿y eso a qué se debería? ¿El estar más en familia, el estar más controladas las personas? ¿Cómo lo interpretan ustedes, Álvaro? Hay discusión respecto a esto en la literatura internacional que señala que en contextos de desastres naturales, que es lo que más se parece a una pandemia, las tasas de suicidio disminuirían en una fase inicial producto de un aumento de la cohesión social. Es decir, hay un aumento de la solidaridad de las personas porque tenemos la sensación de que estamos todos juntos navegando sobre el mismo barco sobre esta crisis y de algún modo eso disminuiría los suicidios. Sin embargo, nosotros nos hicimos una pregunta un poco más específica y nos preguntamos acerca de ¿en qué medida la política de cuarentenas, de confinamiento, podría estar incidiendo en las tasas de suicidio? Porque, como te decía, se pensaba al principio de la pandemia de que las cuarentenas, al aumentar los problemas de salud mental, aumentarían también las tasas de suicidio. Lo que encontramos es más bien que, es cierto, aumentó la sintomatología ansiosa y depresiva en la población. De hecho, en un estudio que nosotros realizamos durante el 2020, observamos que entre mayo y octubre hubo un aumento significativo de los síntomas ansiosos y depresivos en la población chilena. Sin embargo, las cuarentenas también están asociadas a una disminución del suicidio. Y esto lo observamos comparando comunas que estuvieron en cuarentena o comunas que no lo estuvieron durante el 2020 y las comparamos también a lo largo del tiempo con el periodo prepandémico, que va de 2016 a 2019. Y lo que observamos es que las cuarentenas explican en parte esta disminución del suicidio que se observa en 2020. O sea, no es solo las condiciones de pandemia, sino que también en particular las condiciones de confinamiento y el estar en contacto regular con los familiares cercanos, que de algún modo la cuarentena funciona como una suerte de factor disuasivo de las personas para suicidarse. Es decir, esto no significa que las personas no estén pensando tal vez en suicidarse, sino que más bien no encuentran el momento o la oportunidad para hacerlo, producto de estar más en contacto con su familia o estar más vigilados, también podríamos decirlo así. Y esto se traduce en una menor tasa de suicidio en las comunas en cuarentena en comparación con las que no las tuvieron. O sea, no desaparece la idea del suicidio, sino que no encuentran el minuto.
Exactamente. No sabemos exactamente qué ocurre con la ideación suicida porque no es algo es muy difícil de evaluar. Sí sabemos que aumentó la sintomatología ansioso-depresiva y uno hubiera dicho, bueno, deberían aumentar, lógicamente, los suicidios porque son un factor de riesgo. Y sin embargo, no ocurre así. Y esto puede deberse, como te decía, a que las personas no es que no hayan pensado en suicidarse, aquellas que están en situación de fragilidad y de alto malestar, sino que más bien no encontraron el momento para hacerlo, el lugar para hacerlo. Generalmente los suicidios se realizan en las casas cuando las personas están solas. Eso es así históricamente. Y en este caso, bueno, las personas estaban en sus casas, pero no estaban solas, ¿no? Estaban acompañadas. De hecho, también disminuyó la probabilidad, ¿no? Disminuyó la probabilidad de que los suicidios se produjeran los fines de semana, que son los días en donde generalmente las personas se suicidan, sábado y domingo, y las comunas que estuvieron en cuarentena tuvieron una menor proporción de suicidios esos días de la semana, precisamente. Estamos conversando con el académico de la Escuela de Psicología de la UDP e investigador del Núcleo Milenio de Desarrollo Social, Álvaro Jiménez, por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Qué aprendemos entonces de esta situación? ¿Qué podemos desprender y aprender y extender para evitar esto, para por lo menos percibir que una persona está en ese riesgo y tal vez acercarse a ella y ayudarla? Bueno, lo que tenemos que, en primer lugar, aprender es que la pandemia no ha terminado. Los efectos sobre la salud mental de la pandemia todavía, por supuesto que muchas personas lo han sufrido, y estos efectos no presentan problemas que no son instantáneos, sino que se van acumulando a lo largo del tiempo. Y si bien uno puede observar una disminución inicial de las tasas de suicidio en los países, es altamente probable que estas tasas se normalicen, es decir, que volvamos a las cifras de suicidio que teníamos antes de la pandemia. Es de hecho el caso de Japón actualmente, que también allí ocurrió una disminución del suicidio en los primeros meses de la pandemia, pero hoy en día están aumentando de manera aceleradísima los suicidios. Entonces hay que estar atentos, hay que estar vigilantes, hay que reforzar los programas de prevención del suicidio a nivel nacional, y también tenemos que reforzar la posibilidad de que las personas puedan acceder a tratamiento, a servicios de salud mental, porque sin duda que significa hoy en día una gran carga en la familia. Sí, Álvaro. Respecto a lo que tú me preguntabas, dale. Marcelo, ¿sí? Sí, dale nomás. Lo que tú me preguntabas acerca de qué tipo de señales deberíamos estar alerta. Precisamente atentos, claro. Hay señales de alerta del comportamiento suicida. Algunas de ellas son indirectas, como por ejemplo observar que alguna persona está con desinterés, desánimo, desesperanza, más irritable, pérdida de interés por las cosas que tradicionalmente le gusta hacer, es decir, sintomatología depresiva a grandes rasgos, o disminución de su rendimiento a nivel laboral o académico, aumento del consumo de alcohol y drogas, alteración de los patrones del sueño, alejamiento de los cercanos, a los familiares. Todo eso son señales de alerta indirecta, pero hay algunas otras que son directas, como por ejemplo la expresión verbal de la ideación suicida. Gran parte de las personas que intentan suicidarse o se suicida son personas que en algún momento mencionaron a algún cercano, a algún conocido que tenían esta idea. ¿Sí? Es decir, hay una oportunidad de poder prevenir el intento de suicidio o el suicidio, dado que las personas lo manifiesten, y hay que considerar estas alertas como algo serio, ¿no? Otros señales de alerta es que cuando las personas comienzan a escribir en Facebook, en redes sociales, estas ideas, o envían o escriben una carta como una especie de testamento despidiéndose, o comienzan a buscar medios para matarse, por ejemplo en internet, ¿no? Cómo poder acceder a medios letales, y mostrar también conductas autolesivas como por ejemplo autoagresiones o el intento de suicidio probablemente tal. Álvaro, las personas que intentan el tema del suicidio, por lo menos que están pensando en ellas, ¿es por un tema depresivo? ¿Hay tratamiento farmacológico de este tipo de no sé si es una enfermedad o algún tipo de disociación? Sí, bueno, el suicidio en sí mismo no es una enfermedad, es más bien una consecuencia. Puede ser una consecuencia de un problema de salud mental o un trastorno mental. Okay. Generalmente se asocia a cuadros depresivos. De hecho, alrededor del 90% de los suicidios consumados está asociado a antecedentes de depresión. Por lo tanto, una manera de prevenir esto es también logrando un mayor acceso a tratamiento de las personas. Pero el tratamiento no es la única manera de prevenirlo, sino que también hay medidas preventivas
que pueden realizarse a distintos niveles. Algunas de ellas pueden estar orientadas a toda la población, es decir, medidas universales, como por ejemplo limitar el acceso a algunos medios letales. El hecho de que el metro, la última línea de metro, se haya construido una barrera, ¿verdad?, para lanzarse a la línea del metro, eso es en sí mismo una medida preventiva, universal, a toda la población. Pero también hay algunas otras medidas que son más específicas, que apuntan a individuos que ya presentan algún tipo de vulnerabilidad, como por ejemplo alguna sintomatología ansiosa o depresiva, y lo que apuntan estas medidas es a minimizar el efecto de estos factores de riesgo, como por ejemplo que pueden acceder a tratamiento, e incluso hay otro nivel que es aún más específico, más focalizado, que es del nivel de prevención indicada, en donde actuamos a nivel de personas que ya presentan algún tipo de riesgo asociado a suicidalidad, como por ejemplo ideación suicida. Y allí hay distintas estrategias que se pueden realizar. Creo yo que hoy en día, como país, tenemos que poner un particular foco en la población adolescente y joven, porque sabemos que es la población que más se ha visto afectada en términos de salud mental en el contexto de pandemia, ¿sí? Incluso más que los adultos mayores en términos de salud mental. Y allí algunas instituciones como las escuelas o las instituciones de educación superior, como las universidades, ¿verdad? Esto es una radio de una universidad pública, tienen mucho que hacer, ¿sí? La prevención del suicidio es una tarea transversal, es una tarea que no le compete simplemente a los profesionales de la salud mental, sino que es una tarea de todos y todas. Estamos conversando con Álvaro Jiménez, académico de la UDP, también investigador del Núcleo Milenio de Desarrollo Social. Oye, Álvaro, estaba analizando y pensando lo que comentabas tú, sobre todo del tema de los adolescentes y estudiantes que han dejado de relacionarse con sus pares, no han podido ir a los colegios, no han podido ir a las universidades. Eso puede repercutir también en sus notas, puede repercutir también en sus relaciones formales. Hay que estar bien atentos, sobre todo en este periodo, con ellos y ellas. Y el tema... Sí, uno también... ¿sí? Sí, y el tema también el tema sexual de los menores también me imagino que influye mucho en si son aceptados o no aceptados. Claro. Bueno, así como era esperable que los suicidios aumentaran durante el contexto de pandemia y ocurrió lo contrario, también uno pensaba al principio de la pandemia que la población más vulnerable al contagio y a la mortalidad por el virus, como los adultos mayores, también se vieran más afectados en términos de salud mental. Y sin embargo ocurrió todo lo contrario. De hecho, los adultos mayores se mostraron más resilientes al contexto de pandemia y cuarentena que la población adolescente y joven. Probablemente porque la población adulto mayor estaba acostumbrada a vivir bajo condiciones de reducción de movilidad, aislamiento, es decir, tenían más herramientas para poder lidiar con las condiciones de pandemia. En cambio, la población adolescente y joven se encuentra en un periodo de la vida en donde es muy importante la socialización, el contacto con otros, incluso el contacto presencial, el contacto físico, que si bien de algún modo es contacto, la socialización, se pueden ver ayudados por el acceso a tecnología digital, a contacto a través de redes sociales, sin embargo no lo reemplaza. Y además esa población se encuentra en un momento específico del curso de vida en donde están definiendo en buena medida, construyendo su identidad. Y esa construcción se hace necesariamente junto a los otros, ¿no? Y además a eso hay que sumarle que están en un contexto de enseñanza remota, ¿no? Y donde tienen que seguir rindiendo bajo condiciones muchas veces muy difíciles en sus casas, bajo condiciones de hacinamiento, poco espacio, con las tareas académicas y sin el apoyo de sus pares. Ahora, tú mencionabas la población, algunas variables de género. Efectivamente, hay alguna población adolescente y joven que tiene mayor riesgo de realizar comportamientos autoagresivos, suicidas o no suicidas, que es el grupo de jóvenes de la diversidad sexual, la población LGBT. Y esto se explica fundamentalmente por la discriminación que sufren cotidianamente. O sea, claro, hay que estar mucho más atento y con más apoyo a las chicas y chicos de la diversidad sexual ahí, estar bien atentos también ante todo esto, características que usted nos describía. Álvaro Jiménez, académico de la Escuela de Psicología de la UDP e investigador del Núcleo Milenio de Desarrollo Social, conversando con nosotros en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Cortito, Álvaro, ¿algún lugar donde se pueda acceder a información importante para los padres, madres y que estén preocupados?
Eso, muchas gracias Marcelo por la oportunidad de mencionar esto. De hecho, hay un número de teléfono público que es un número de crisis que se llama Fono Salud Responde, que es del Ministerio de Salud y que es el 600-360-7777. 600-360-7777. Y ese teléfono es un número de ayuda que cuenta con psicólogos y psicólogas que pueden contener a las personas en situación de crisis y que pueden derivarlo a algún tipo de servicio de salud. También existe en términos digitales, también es un programa público gratuito, el programa Saludablemente de Hospital Digital del Ministerio de Salud, que lo pueden encontrar googleándolo. Y hay fundaciones que también se dedican a esto, como por ejemplo la Fundación Todo Mejora, que también pueden encontrar en internet y que precisamente es un tipo de fundación que trabaja con jóvenes. Y además nosotros hemos desarrollado una aplicación para celulares que cuenta con un monitoreo de síntomas y evaluación del riesgo y ofrece dónde poder contactar algunos servicios, que se llama Cuida tu Ánimo y está disponible en iOS y en Android, totalmente gratuita y pueden descargarlo desde ya. Cuida tu Ánimo se llama la aplicación. Te pasaste, Álvaro. Muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien. Gracias a ti, Marcelo, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Ya pues, llegamos al final del programa, son las...